límites. Y voy a hablar sobre un texto muy conocido, el que usted ha escuchado predicar muchas veces, pero es bueno escucharlo con la frescura de la revelación de Dios, ¿sí o no? Es la historia del llamado de Gedeón. Y si bien lo has escuchado muchas veces, apelo a tu deseo de recibir de una fuente inagotable que es la palabra de Dios, ¿sí o no? Jueces capítulo 6 dice que 7 años, diga conmigo 7, Gedeón vivió y todo el pueblo de Israel sin oír la voz de Dios. Ellos son condenados a vivir en miseria y tenían un ladrón que les robaba absolutamente todo, que eran los madianitas. De hecho, el versículo 1 dice que durante 7 años, ¿cuántos? Y la Biblia deja entrever que en 7 años los hijos de Dios no oyeron su voz. ¿Cuántos años? La pregunta es, ¿qué sucede que después de 7 años alguien que no oye la voz de Dios la vuelve a oír? Yo no sé cuántas personas aquí hay que hace mucho tiempo que no tienen denuedo al oír la voz de Dios, y esta noche se van a romper límites y la van a volver a oír con frescura. ¿Cuántos años? Diga, hasta que finalmente alguien pidió ayuda. ¿Usted conoce gente que le cuesta pedir ayuda? Orgulloso, ¿no? ¿Sí o no? Yo puedo solo. No necesito ir a la iglesia. Dios está en todos lados. ¿Conoce gente así? Usted era medio así. Pero aquí estamos, porque hemos podido romper el límite de la autosuficiencia para aprender a pedir ayuda, ¿sí o no? El versículo 6 del capítulo 6. Después de 7 años que Dios no habla ni nadie ora. Dios no habla ni nadie ora. Dice que por causa de los madianitas, los israelitas pasaban muchas miserias. Y finalmente, quiero que lo griten, finalmente, casi como si Dios hubiera estado esperando que alguien solicite su ayuda. Casi como si Dios hace tiempo está esperando que le pidas ayuda en el asunto que estás viviendo. Casi como que Dios estuviera diciendo, finalmente Cecilia, finalmente Romina, finalmente Juan, finalmente Alberto, después de tantos años, levantó su rostro y dijo, Dios, ayúdame. Finalmente. Y finalmente, a ver si lo leen conmigo, y finalmente le pidieron ayuda. Decir al que está al lado, qué bueno que se te rompió el orgullo. Y finalmente pediste ayuda al que le tenías que pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando pedís ayuda al que le tenés que pedir ayuda, lo que hace muchos años es un problema, comienza a tener una solución. Diga, límite número 1, la autosuficiencia. Todo lo puedo. Yo lo voy a poder resolver solo. El día que ellos buscaron a Dios, le pidieron ayuda, y me gustaría referirme a los asuntos mínimos de la vida. Yo necesito ayuda para discipular, necesito ayuda para dar consejo. Ese día el que ellos dijeron, sí, yo necesito una ayuda de Dios, yo no puedo vivir más así. Ese día que ellos decidieron pedir ayuda, fue el día que finalmente Dios empezó a cambiar la historia de Israel. Aquí hay una iglesia que esta noche sabe que no puede depender de sí misma. Tiene claro que no podemos depender de lo que nosotros creamos que es correcto. Y todos nosotros tenemos un ayudador.
el Espíritu Santo de Dios. Nada depende de nosotros. Él es el centro. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes, nombre sobre todo nombre. En su nombre se doblará toda rodilla. Y finalmente la casa levanta la mano y dice: Jesús, tú eres el centro. Aleluya. Aleluya. ¿Está aquí o no? Me va a prestar atención para que yo pueda desarrollar, porque esto está recién empezando. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Generalmente la gente que predica de Jueces 6 cree que el centro de Jueces es Gedeón. Diga conmigo, no. Antes de Gedeón, Dios levantó un profeta que nadie conoce. Diga al que está al lado, Gedeón no fue el primero. Cuando alguien pidió ayuda, Dios levantó un profeta. ¿Sabe qué? Cuando alguien pide ayuda, rompe los límites de la profecía. Y la profecía es la voz de Dios. La profecía es el Cristo encarnado. Así que cuando alguien pide ayuda, automáticamente despierta la profecía. Dice: si alguien pide ayuda, va a despertar la voz de Dios esta noche. Jueces, versículo 8, capítulo 6. Él les envió un profeta que les dijo, ¿quién fue? Así dice el Señor y Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos. Y el profeta comienza a hablarles. Antes de que aparezca Gedeón, aparece la profecía. Porque cuando aparece la profecía, aparece el servidor. Antes de que aparezca Gedeón para servir, apareció la voz de Dios. Es que cuando una iglesia reconoce que no se puede parar en sí misma, cuando alguien reconoce que necesita ayuda, despierta la profecía. Y si se despierta la profecía, se despierta el que sirve. Porque antes de despertarse Gedeón, se despertó la voz de Dios. Dicho de otra manera, si todos nosotros pedimos ayuda hoy, despertamos la voz de Dios, y con la voz de Dios se despiertan los siervos. Dáselo fuerte a él si está entendiendo. Diga conmigo, el muro de la profecía. Esa voz de Dios que hace mucho necesitas oír. Hay gente que está pidiendo una dirección en la vida y necesita oír con claridad el lugar a donde Dios lo va a llevar. Es que cuando usted pide ayuda, el segundo límite que rompe es el límite de la voz de Dios. Pero el tercer límite es que estudié quién fue este profeta y no tiene nombre, no tiene historia, no se sabe quién fue. Solo se sabe que fue alguien que tenía el don profético. Durante 7 años no pudo hablar porque no hubo alguien que pidiera ayuda. Pero luego de que alguien pidió ayuda, que el pueblo pidió ayuda, Dios despertó la profecía y despertó al profeta con el don de profeta. Lo voy a decir de otra manera para que lo entienda. Cuando usted pide ayuda, despierta la profecía, pero también despierta los dones de los que lo rodean. Dicho de otra manera, aquí hay una iglesia pidiendo ayuda, y mientras la iglesia pide ayuda, Dios despierta los dones de los jóvenes, los dones de los adultos, los dones de los hombres, los dones de la mujer, el don pastoral, el don profético, el don de maestro. Se despierta el don cuando hay alguien que rompe los límites de la autosuficiencia y pide ayuda. Espera que te lo digo de otra manera. Si tú eres capaz de reconocer que necesitas a Dios, Dios estará levantando a alguien que hoy posee un don, que lo tiene que explotar cuando alguien sea capaz de pedirle ayuda. Te lo digo de otra manera, hay gente en tu casa, hijos, hijas e hijas de esta casa, que comenzarán a descubrir sus dones cuando todos reconozcamos que necesitamos la ayuda del Señor. Fuertes aplausos a él si está entendiendo. 7 años sin hablar, 7 años sin poner en práctica su don. ¿Sabe qué? Primero alguien pide ayuda y después Dios elige un siervo para ayudarlo. ¿Sabe por qué usted es un siervo? Porque alguien estuvo pidiendo ayuda en su casa. Cuando Dios llamó a Moisés,
Le dijo Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, oí que mi pueblo pedía ayuda y elegí a alguien para que los lidere. Aleluya. Cuando usted asume el pastorado, cuando usted asume el liderazgo, cuando usted asume el servicio, no lo asume porque sí. Dios estuvo escuchando a alguien que lloraba en su cama y nadie lo estaba escuchando. Dios escuchó a alguien que estaba pensando en suicidarse. Dios escuchó a alguien que decía: yo no puedo más si no me quito la vida. Y como escuchó que alguien necesitaba ayuda, eligió un siervo, eligió un profeta que era anónimo, que nadie lo conocía. Cuando la gente empieza a pedir ayuda, Dios empieza a despertar los siervos. Tienes que preguntarte: ¿quién estuvo clamando para que yo me despierte? Padre, ¿a quién iré? Aleluya. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Usted no le predica a cualquiera, usted le predica a alguien que Dios sabe que por adentro está gritando: necesito ayuda. ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Hay gente que tiene dones, incluso en la iglesia, están necesitando pedir ayuda. Había un profeta anónimo entre el pueblo, pero solo cuando alguien pidió ayuda, el profeta fue visto. Número 4. ¿Están aquí o no? Estoy casi haciendo un bosquejo bautista de Jueces 6. Que le gusta el misterio bíblico. Muchas veces los textos se analizan versículo por versículo, se desglosa de tal forma que puedo analizar lo que ha sucedido de forma independiente y luego unir los hechos. Eso es lo que estamos haciendo básicamente. Número 4, digan conmigo: el muro del propósito. Y aparece Gedeón en escena. Nunca más se olvide que antes apareció un profeta anónimo que representa la voz de Dios. Porque, es que a veces queremos que aparezcan siervos sin que aparezca la voz de Dios. Pero primero aparece la voz de Dios y luego aparecen los siervos. Ocúpese de oír la voz correcta para que aparezcan los siervos luego de que la voz se escuche. Diga: pastor, dígalo de otra manera. Yo que quiero estar lleno de líderes, yo que quiero estar lleno de Gedeones, yo que quiero estar lleno de pastores que sirvan, lleno de maestros, lo primero que tengo que hacer es ocuparme de que aparezca el profeta, que aparezca la voz profética, que aparezca la voz de Dios. Y cuando aparece la voz de Dios, de seguro en el mismo capítulo de la vida aparecerá un Gedeón, una Gedeona, un Gedeoncito. Me detengo aquí porque Dios me ha detenido. Hay gente que sale a buscar a Gedeón sin haberse detenido a oír el profeta anónimo. Sale corriendo. ¿Y quién me va a acompañar en el servicio? ¿Y quién va a ser? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y de qué forma vamos a hacer? ¿Y quién va a estar conmigo? No te preocupes por eso. Porque la Biblia dice: uy, Dios mío, déjeme repasar a ver, por favor, que esto está saliendo bastante espontáneo. ¿Quede de nuevo o no? Déjeme examinar qué es lo que voy a decir, y no es que esté examinando y preguntándome lo que Dios está soplándome es correcto, pero déjeme por favor poder establecer un paralelo entre lo que acabo de oír. Ay, Dios mío. Diga: ay, 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 ay. Diga: ay, 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 ay. ¿Sabe qué? Usted siempre deja las tareas secundarias, y las tareas secundarias son las que usted delega. Y note que a Gedeón le habla un ángel, pero al profeta le habla el propio Dios. Digo, de pronto me parece que tenemos que pensar por qué Dios se ocupó personalmente de que se oiga su voz y dejó delegada la tarea de que el ángel le advierta al siervo. Porque evidentemente para Dios tiene relevancia y un mayor grado de importancia que usted oiga su voz, porque Él se asegura que si alguien oye su voz, de seguro va a existir un Gedeón. Cuando usted lee las Escrituras, dice: y Dios envió el ángel, envió a hablar al profeta, y Dios después dice: Él envió el ángel a Gedeón.
una tarea secundaria y para nosotros muchas veces una tarea primaria. Tener a alguien que nos acompañe, no. Diga conmigo, la tarea principal es oír la voz de Dios. Porque si oigo la voz de Dios, estoy seguro que va a aparecer un Gedeón. Apláudale fuerte a Él. Apláudale. Aleluya. Sí, Señor. Diga fuerte, el muro del propósito. Jueces 6:11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que está en Ofra. En otra prédica le voy a explicar por qué el ángel se sentó. ¿Quiere saber por qué se sentó? Bueno, escuche la prédica que se sentó no en cualquier lugar, y déjelo como un paréntesis para que tenga interés. Pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Y Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas. Diga conmigo, estaba escondido. Es que, déjame decirte algo claro, cuando tú te escondes, contigo escondes el propósito. La pregunta es, esta noche, ¿en qué lugar estás escondido? O mejor dicho, ¿qué cosas te han escondido? Es inevitable pensar en el lugar donde me encontraba yo cuando Dios me encontró. Me había escondido el dolor. A Gedeón lo había escondido el dolor, el temor. Las circunstancias familiares habían escondido a Gedeón. Y cuando alguien se esconde, no se esconde solo la persona que se esconde. Cuando alguien se esconde, consigo está escondiendo el propósito. Yo me acuerdo una canción que dice: encuentra mi escondite, no es que la tienen que cantar, alcánzame si huyo. Es que Dios esta noche romperá los muros del propósito y encontrará a alguien en su escondite, a alguien que se ha escondido por los dolores y por los golpes, a alguien que se encuentra escondido, porque aquel Gedeón estaba escondido por lo que hace 7 años venía viviendo. Pero cuando encontró al Gedeón escondido, con el Gedeón que salió del escondite, salió el propósito que Gedeón tenía. Así que el día que te escondiste, contigo se escondió el sentido de tu vida, el sentido del propósito. Pero hoy se romperán los límites del propósito. Dios te buscará en el lugar donde te escondiste, y saliendo del lugar donde te escondiste, contigo saldrá el propósito. Aleluya. Diga, escondido. Estaba escondido en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Para que los madianitas no lo vieran. Pastor, ¿usted me escuchó predicar ayer, sí o no? No estaba escondido en cualquier lugar. Diga conmigo, donde se hacía vino. ¿Qué es el vino en la Biblia? La sangre de Cristo, muy bien, sí. Tiene razón, hermano. Pero ¿qué más? ¿Qué simboliza? El gozo, diga conmigo, el gozo. Qué raro, que Gedeón estuviera escondido, generando lo que da gozo espiritualmente, pero él sin lo que estaba generando en su escondite. Se lo voy a decir de otra manera. Nunca usted ha sentido que está perdiendo la vida para que los demás la ganen, y no hablo espiritualmente, pero usted y Dios saben que usted está escondido. Déjeme decirlo de otra manera. Alguien puede sentir que está ganando todo, pero perdiendo su alma. Alguien puede sentir que lo está queriendo conquistar todo, pero se encuentra trabajando con las uvas que le dan gozo a otro, pero sabe por dentro que está perdido. Es que a veces nos escondemos en lugares donde seguimos sirviendo. Oh, aleluya. Seguimos sirviendo, seguimos trabajando, seguimos atendiendo a alguien en la puerta, y no lo digo solo para esta iglesia, por favor. Seguimos orando por alguien.
Seguimos sirviendo de alguna manera. Y estoy seguro que a alguien le has sacado una sonrisa de gozo. Estoy seguro que a alguien le has predicado el Evangelio y se ha ido sonriente por aceptar a Cristo. La pregunta es, ¿dónde se produjo eso? ¿En un escondite o en el centro del propósito? Porque también hay que considerar que en tus escondites puede ser que estés sirviendo igual. Y que incluso gente se haya ido gozosa de tu servicio. La pregunta es, ¿dónde estás vos? Y si estás en un escondite, hoy el propio Dios te quitará de ese escondite y te ubicará en el centro de tu propósito. Porque esta noche se rompen los muros del propósito. Así que hay gente que Dios encontrará en su escondite, la quitará de su escondite para pararla en la plataforma del propósito. ¡Aleluya! Sí, gracias, Señor. ¿Sabe qué? Sacó a alguien de su escondite y lo ubicó en el centro de su propósito. Decirle que está al lado, ¿dónde te escondes? No disfraces tu temor de falsa humildad. No, yo no quiero, porque si no la gente va a pensar que yo quiero aparentar. Es que Dios empezó a hablarte cosas y a renovarte. Y decís, no, por las dudas no quiero. Estás escondiendo un complejo de inferioridad. Estás escondido. ¿Cuál es el problema si pones la mano sobre un enfermo y sana? ¿Qué problema hay? No, es que por humildad, la verdad que prefiero que alguien no me vea, pero Dios me dijo que tenía el don de sanidad, pero no quiero que la gente crea que yo me la creo, mientras tanto el enfermo sigue enfermo. No quiero que crean que quiero ser del equipo pastoral y que ahora empiezo a evangelizar, y entonces prefiero quedarme tranquilo, no sea que alguien me meta la traba. Un ejemplo, estás disfrazando de falsa humildad un complejo interior que te mantiene escondido. Y a veces actúas así en la vida. No sé, tengo ganas de vestirme bien, por ejemplo. Tengo ganas de vestirme bien. Che, me parece que voy a agarrar la corbata de mi abuelo que tengo metida en el cajón y el domingo me la pongo, con remera y corbata hoy. Esto es un ejemplo. Alguna mujer, ustedes saben, no es en este lugar, ¿saben lo primero que sucede con una mujer que sufrió un abuso? O entre tantas cosas que suceden, y nosotros lo hemos ministrado con mi esposa. Muchas veces usted ve que la mujer no está nunca arreglada, no está ni maquillada ni pintada, y evidentemente el dolor de haber sufrido algún tipo de abuso, sea violencia física, verbal, marca tanto a esa persona que esa persona se ha sentido tan desvalorizada que ahora lo expresa con sus ropas. Así que cuando compra un maquillaje y lo tiene delante, dirá, ¿será? Y ahora yo, que mirá cómo ando en jogging, me van a ver entrar así, van a decir, mirá esta, ¿de dónde salió? Toda pita rayada, mirá el reboque que se pegó. Y quieres entrar revocada a la iglesia, sí. Quieres ponerte las uñas así, que diga San Juan 3:16. Pero no, porque solo te conocen por comerte las uñas. Así que cada uno que te ve te dice, tú eres la comedora de uñas. Y te da miedo entrar así, que ahora te vean. ¿Te imaginas? No, yo soy la despeinada del barrio. Y entras con un alisado. Entras a la iglesia, ¿no? Y van y te reciben y dicen, vino una chica nueva. ¡No soy yo! Te quieren tomar el teléfono, todo. Claro, estás intentando salir del escondite, pero te cuesta sentirte y mostrarte delante de alguien con esa belleza o esa que seguro tienes. Y a los hombres nos pasa igual, ¿eh? No quiero hablar de la vestimenta. ¿Cuántos hombres les cuesta llorar, che? Que se está pintando un lagrimón y no pasa nada, me entró una basura. Y menos si tu esposa hace un montón viene esperando que vengas a la iglesia. Para ese propósito, te sentás al lado y tu esposa te está mirando. A ver si se le cae una lágrima, te sinvergüenza. ¿Viste que es verdad? Y vos estás ahí, no. Estás escondido. Quieres servir, pero te mantienes escondido en tu trabajo.
Te mantienes escondido en los dolores de la vida. Pero esta noche Dios romperá límites. Llamará profetas anónimos, llamará gedeonas y gedeones, los irá a buscar al escondite, al lugar más escondido donde se encuentren. Y aunque se hayan escondido de niños, se hayan escondido hace muchos años, no sé hace cuántos años permaneces escondido, pero para Dios el atemporal, el omnipresente, el omnisciente, el que es pasado, presente y futuro, alfa y omega, principio y fin, no tiene problema con el tiempo. Gedeón hace 7 años permanecía escondido. No sé hace cuánto tiempo estás escondida o escondida, escondido, si te escondió en la niñez, la adolescencia, no sé cuándo fue, pero el Dios que servimos atemporal irá a buscarte a ese escondite, y esta noche sacará gente de un escondite para ponerla en la plataforma del propósito. Yo lo creo. ¿Sabe qué? Le enseñó a alguien que había aprendido a esconderse a ser valiente. Decirle al que está al lado tuyo, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Sabes? Necesito contarte algo. Mi hija Sara estaba con un pequeño complejito. Y le agarró como una crisis, porque es la última de la fila. Vieron que chiquitita, mi hija. Mis amigos del trabajo le pusieron la pulga. ¿Cómo anda tu pulga? Así que siempre, y esto es de testigo Valen, que está por ahí, que es la secretaria de la iglesia. Así que un día sale del colegio y está cansada porque los nenes la cargan, porque es la última de la fila. Hablo con mi esposa, le digo, mañana la voy a ir a buscar yo al colegio, a mi pulga. Así que me toca a mí como padre ir a buscarla al colegio. Y es verdad, era la última de la fila y yo como padre tuve que esperar hasta el último que salga. Ese día era un martes y le dije, no me pongas a nadie en la agenda. Si está por ahí, no importa. Estás ahí. ¿Fue así o no? No era nadie, porque a las 4 de la tarde mi agenda decía Sara. Evidentemente me di cuenta que era un pastor que había enseñado a tantas personas a salir de su escondite, que había enseñado a tantas personas a afirmar su identidad, y ahora me tocaba hacerlo con mi propia hija, a quien alguien la estaba escondiendo por ser la más pequeña. Y bueno, cuando la encontré, le tuve que decir la verdad, no le puedo mentir. Le dije, bueno, tu mamá tampoco es la más grande de todas. Pero poderosa, ¿no? ¿Y puedo contar lo que dijo? Es verdad. Ya es muy íntimo. Pero yo tengo este dedo chiquito que está derecho. Y el de Romy quiere pegar la vuelta. Y ella me contesta, pero papá, yo tengo el dedo chiquito como el tuyo, no tengo torcido como mamá. Así comenzó la consejería con mi hija. Como diciéndome, si yo saqué el lindo dedo, ¿por qué no saqué tu altura? 4 años. Dije dónde quería tomar un café, ella eligió. Y pensé que iba a ser mi mejor consejería, así que le dije, hija, no te voy a mentir, probablemente, excepto que Dios envíe otra más chiquita que vos, serás la última o la anteúltima de la fila. Pero sos tan inteligente y tan linda. La verdad que le dije algo que a la pastora no le gusta que le diga. Pero le dije, vos sos la más linda de todas el colegio. Ella no me gusta que yo porque si no va a decir, ahora entra y es la más fachera. La pastora es la que nos ubica a todos en casa. Ustedes saben cómo es la voz profética de esta mujer. Pero yo se lo dije. Y pensé que ella me iba a decir, es verdad, yo soy la más linda y la más inteligente. ¿Y saben qué me contestó? Lo voy a pensar.
Yo pregunté, ¿qué tenés que pensar? Porque ¿qué tenés que pensar? Si sos la más chiquita o la más inteligente. Tenés que pensar si papá te está firmando o alguien te está escondiendo. Pero la dejé pensar porque la dejé en su libertad y al otro día mi agenda estaba llevarla al colegio. Así que mientras íbamos, ella iba dormida, casi dormida, se despertó. Me dijo, papá, ya pensé. Y me dijo, yo soy la más linda y la más inteligente. Y si alguien me dice algo, y me dijo los nombres, no digo por las dudas que están escuchando a las madres del colegio, me dijo los nombres, yo le voy a decir. Y mi hija siempre entra al colegio con una misma postura, sencilla, casi con esta postura que le voy a mostrar ahora. Pero ese día, mi pequeña levantó pecho, agarró su carterita, y entró al colegio. A las 4 de la tarde tuve que ir a buscar a mi hija algún escondite y afirmarla así como Dios nos afirma constantemente. Así que aquel día esa muchachita con 4 años estaba entrando diciendo, yo tuve una cita con mi papá. Y en esa voz profética, en la boca de mi padre, él me dijo quién realmente era. Así que entró con propósito fuera de su escondite, porque había tenido una conversación con su papá. Esta noche no digo que todos vengan a conversar conmigo, porque aquí está el papá de todos nosotros, para afirmar nuestra identidad y sacarnos de todo escondite. ¡Aleluya! Me quedan 3 minutos y 14 muros. Diga, el muro de la soledad. Y a los lectores bíblicos les voy a pedir que el próximo versículo lo lean con inocencia, por favor, porque sé que lo han leído muchas veces, e intenten conmigo hacerlo como si fuera la primera vez. Versículos 12 y 13. El ángel del Señor se le apareció y le dijo 3 cosas. El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Diga conmigo 3. Y evidentemente él tiene más problemas con una que con las otras 2. Él no tiene problema con que Dios le diga fuerte y valiente, tiene un problema menor, pero tiene problema con que Dios le diga que él está. Y entonces él le dice, pará, no le habla de su fuerza ni su valentía, le dice, perdón, Señor, ¿estás seguro que vos estás? Porque yo estos 7 años no te vi. Yo hace 7 años no te escucho. Yo hace 7 años no vi que hiciste nada con el asunto con mi familia. Hace 7 años que no vi que hicieras nada con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Hace 7 años que no te veo actuar. Y vos me decís que el Señor está contigo. ¿Cuándo? ¿Ahora? Y entonces Dios le responde, Él le dice, perdón, Señor. Pero si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Quiero que escuche algo, por favor, un concepto bíblico sobre la presencia de Dios. ¿Dónde están todos los milagros que nos habían hablado? Casi diciendo, si Dios está, entonces tendría que haber un milagro sí o sí. Él está pensando que Dios, la presencia de Dios garantiza un milagro. Evidentemente a partir de ese día ocurriría un milagro. Y dice, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado un poder de Madián. Y hace unos días, el miércoles, que predicó la pastora, detenido con el auto, meditando sobre un texto, Dios me habló algo bien claro y me dijo, ¿por qué uno de las virtudes o atributos de Jesús fue llamarlo Emanuel? Emanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Note que no dice Dios hablando, no dice Dios haciendo milagros. Y eso me llevó a darme cuenta de lo siguiente, y es que hay veces que Dios no habló en tu vida, hay veces que Dios no intervino, pero Él estaba. Durante 7 años nadie solicitó su ayuda, pero Él estaba con Gedeón mientras estaba pisando las uvas en su escondite.
¿Tú sabes dónde estaba Dios este último tiempo? Aquel día Gedeón dice: todo bien con todo lo que tienes conmigo, pero yo me he sentido solo en la vida. Dios me dejaba algo bien en claro: Emanuel es Dios con nosotros. Y me dijo: ¿sabes qué, David? Hace meses, cuando venía llorando en el auto, yo estaba sentado ahí al lado. Me recordó mis primeros tiempos como cristiano, la primera pregunta que le hice a Dios: ¿dónde estabas cuando sufrí una especie de abuso a los 9 años? Y Dios en visión me muestra la misma escena a los 9 años, la misma. Y yo, claro, recién había comenzado y me digo a mí mismo: qué mal me estás haciendo trayéndome a este lugar. Yo lo estoy viendo como en tercera persona. Allí está mi vida a los 9 años. Me dice: mira a tu derecha. Y a mi derecha no le veo el rostro, pero sí los pies. Estaba Jesús allí. De repente percibo en mi interior que Él estaba sufriendo como yo sufría. Veo una mano que se extiende y un Jesús que me dice: tómame la mano. 21 años tenía, 22, recién convertido. Estaba preguntándome sobre todos los asuntos, dándome cuenta que desde los 9 venía escondido. Le tomo la mano y me di cuenta que Él había sufrido conmigo. Le pregunto: ¿qué hacer? Ok, ya me dejaste claro que siempre has estado, que no me has abandonado. Fue lo primero que necesitaba para solucionar esto. ¿Qué es lo segundo? Perdona. No se lo merece, no sé ni siquiera si cambió. Entonces entiendo que la única solución era que Él me diera las fuerzas para hacerlo. De hecho, a decir verdad, quizás está muy lejos de la realidad, pero yo por dentro sabía que mi maestro también lo debía perdonar. Porque aquel muchacho llamado Golver había lastimado a uno de los suyos. De hecho, vos y yo fuimos marcados y predestinados desde el comienzo a ser esos hijos de Dios. Allí estaba al lado mío. Yo me acuerdo que casi con la voz entrecortada le dije: te perdono. Y él me dijo: decí el nombre. Desde ese momento no perdono más sin decir el nombre de quien perdono. Todo estaba oscuro en la habitación. Era el living comedor de un amigo. Recuerdo hasta el color de la alfombra. Me dijo: pegá la vuelta, David, y del otro lado había una puerta con un picaporte. Me invitó a girarlo. Cuando lo giré y crucé esa puerta, había una gran cantidad de luz rodeándome. Aquel día ese muchacho de 21 años estaba saliendo de un escondite. Me acuerdo que las palabras que siguieron fueron: tú eres mi pastor. No porque yo fuera el pastor de Jesús, quiero que entienda que lo que estaba diciendo: vos sos mío y vas a pastorear. Básicamente es eso. Así que el muchacho, que hasta ahí no era más que un muchacho escondido, pisando las uvas del vino, Dios le estaba diciendo: tú eres el próximo. Pero para entender el propósito debía entender que no había estado solo. Romper los límites de la soledad. Voy a hablar rápido, en menos de 2 minutos, los próximos 2 límites, aquí terminamos. Versículo 15. Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés. El próximo límite es el límite de la historia familiar. Algunos de aquí han tenido padres alcohólicos, borrachos, madres ausentes. No han tenido siquiera un padre. Ha fallecido antes, su padre no estuvo, su padre no es un ejemplo. No es que vienen acá y dicen: yo tengo mi familia pastoral, mi bisabuelo era pastor, mi abuelo era pastor, y no sabe lo que fue mi vida. Él tiene que vencer los muros y darse cuenta que Dios en ese momento ha dicho: a pesar de la historia difícil que tuviste con tu familia, yo te estoy eligiendo. Y por último, el muro de la autopercepción. Yo soy el más pequeño de mi familia. Es la forma en que te ves. No quiero que me lo grites ni me lo digas, pero te lo digas. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Los muros de la autopercepción es cómo te encuentras vos frente a la vida. Y otros son mejores que yo, otros pueden más que yo, otros son más lindos que yo,
otros tienen mejor cuerpo que yo, otros hablan mejor que yo, otros están más aptos que yo. Los muros de la autopercepción, los límites de verse de una manera distinta a la que Dios te ve. Es verdad, mi hija salía del jardín y aquel día hasta las 4 de la tarde se vio como la más pequeña de la fila. Y a veces no nos vemos pequeños físicamente, pero nos sentimos muy pequeños por dentro. Porque la historia familiar y la forma en que nos vemos nos hace ver menores a otros. Pero aquel día, en esa conversación, mi hija se dio cuenta quién realmente era. Alguien o varios le estaban diciendo, tú eres la más pequeña. Y el padre le estaba diciendo, tú eres la más bonita. Los muros de la autopercepción que Satanás ya quería traer de niña tuvieron una ruptura con la voz del Padre. ¿Qué tal si hoy te decides a oír la voz de Dios? ¿Qué piensa sobre ti? ¿Tú sabes que en el cielo tienes un nombre? ¿Tú sabes que el cielo te llama de alguna manera? Que describe tu naturaleza el Espíritu de Dios. Mientras que a Gedeón la vida lo había llamado como el temeroso, el que se esconde, el cielo lo llamaba el valiente, el hombre fuerte. Sara anda con una cosa rara ahora, pero yo le creo. Me dice, yo soy Sara Clara. Yo le dije, no, el tipo cero espiritual. Le dije, no, vos sos Sara Maciel. Yo soy Sara Clara. Yo digo, esta nena está mal. En un momento me mira y me dice, porque vos me llamás Sara, pero Jesús me llama Clara. Y entonces fui a estudiar la palabra, bien bíblico el tipo. Clara, la traducción bíblica es la mujer que brilla. Y de ese día le digo, vos te llamás como Jesús te llame, quédate tranquila. Aquí termino preguntándote, ¿qué te parece más relevante en esta noche? ¿Qué parece que es más relevante? ¿La historia, los dolores, los escondites o la voz de Dios llamándote como Él te ve, diciéndote lo que Él cree de vos y de mí? Así que si tenés deseos de oír esa voz y despertar la voz profética que afianza tu identidad como iglesia, afianza quién eres, por favor ponte en pie. Alza tus manos en alto. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, queremos oír tu voz esta noche. Queremos que nos afiances. Queremos tener una cita contigo. De hecho, esta hora, este día estaba marcado en tu agenda como Padre. Queremos una cita divina. Dígaselo con sus palabras. Quiero oír, quiero ser afirmado en esta cita. Quiero oírte con claridad, Señor. Quiero abrir la Biblia y que me digas quién soy. La historia ya la conozco. Conozco la historia de mis padres, conozco la historia que yo creo conocer. De hecho, el escondite lo conozco mucho más que el propósito. Pero hoy quiero conocer tu propósito. Hoy quiero conocer tu voz. Oh, aleluya. Y así con tus manos en alto, decíselo. Decíselo. Existe un trono colocado en el más alto lugar. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Rodeado de ángeles, donde Dios reina.
sentado en el más alto lugar. Rodeado de ángeles, donde Dios reina. Y Él en mi vida gobierna. Él en mi vida gobierna. En mi vida gobierna. Y Él en mi vida gobierna. Y ese Rey vino a mí con sus ojos en llamas. Pregunté sobre sus ojos y sonriendo me dijo que ese rey, y ese rey vino a mí con sus ojos en llamas. Sobre sus ojos